Sigue la pugna en la Asamblea tras suspensión a última hora de una sesión por parte de la presidenta Guadalupe Llori, así como la conformación de una comisión multipartidista. La oposición habla de autoconvocarse. 3 personas mueren electrocutadas y otra resultó herida después de que el andamio en el que trabajaban hizo contacto con un cable de alta tensión cuando instalaban una valla publicitaria en una gasolinera en la vía Durán-Tambo. Aumento de crímenes en Guayaquil intensifica el trabajo de los departamentos de Medicina Legal y Criminalística. Tendremos un informe especial. Decomisan más de 3 toneladas de cocaína en los exteriores de las terminales del puerto marítimo de Guayaquil. Casos de COVID siguen reduciéndose en el país, según los indicadores epidemiológicos. Mientras tanto, la ministra de Educación ratificó el inicio de clases 100% presenciales para el régimen Costa a partir del 6 de mayo. En México, hallan 6 cabezas sobre un vehículo y restos de cuerpos humanos en su interior, junto a un mensaje de advertencia. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y gracias por finalizar esta semana de trabajo junto a nosotros. A esta hora saludamos a nuestro compañero Julio César Saona, quien nos tiene un importante reporte que se genera desde el norte de Guayaquil. Julio César, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Anali, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, el día de hoy, en este viernes tipo 5 de la tarde, se suscitó un nuevo acto violento en esta zona. Estamos en la cooperativa Juan Montalvo, en donde, según lo que hemos podido recabar, la información que hemos podido recabar es que desconocidos llegaron hasta este punto en donde nosotros nos encontramos y abrieron fuego en contra de una persona. Ojo, es un intento de sicariato, sin embargo, lo que se pudo conocer es que la víctima no habría fallecido, resultó herida, pero los habitantes de esta zona lo que solicitan es un poco más de resguardo policial debido a los índices delictivos. Justamente en esta zona donde está enfocando mi compañero, pues ya se han suscitado otros casos de violencia. Entonces, por esto, la policía, más que nada, se le hace un llamado para que hagan los respectivos patrullajes por la zona, ¿no? Tratamos de conversar un poco con los habitantes del sector, sin embargo, no quisieron dar mucha referencia respecto a lo que ocurrió. Obvio, esto es porque las personas tienen cierto temor de que existan actos violentos, represalias en contra de ellos, ¿no? Lo que sí nos han constatado es que en esta zona constantemente se dan actos violentos y lo que se busca básicamente es que desciendan este tipo de hechos que alertan a la población y que más que nada lo que buscan es que quieren los habitantes de acá de la cooperativa Juan Montalvo es que no exista este tipo de violencia en la zona. Repetimos, más o menos a las 17 horas de hoy, viernes, entrando ya el fin de semana, un nuevo acto violento se registró en esta zona. Estamos hablando de la cooperativa Juan Montalvo, donde una persona resultó herida, pues, ¿no? Y lo que piden autoridades, lo que piden más que nada los moradores de esta zona es que haya un poquito más de resguardo policial. En nuevos contactos nosotros vamos a volver a enlazarnos para las novedades de este tipo de hechos que sucedan acá en esta cooperativa como en otros puntos de la ciudad de Guayaquil. Anali, tú tienes más desde estudios. Buenas noches. Correcto, Julio César, muchísimas gracias por ese reporte. Y bien, es el momento de dar paso a nuestro compañero Charlie Pisa. Más adelante vamos a tener un enlace en vivo y en directo con él, quien también nos tiene importantes noticias. Por ahora queremos informarles que asesinan a tiros a un ciudadano en el sector de Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Sujetos en moto sorprendieron a la víctima cuando estaba en el exterior de un local. Veamos. Por estas calles lo conocían con el apelativo de Pecho y se encontraba en esa vereda solo, tratando de comprar algo en un bazar. De repente apareció un sujeto que le disparó por más de 5 ocasiones y así desapareció de la cooperativa Horizontes del Fortín, al noroeste de Guayaquil. El que lo mató vino caminando, lo disparó y en la esquina lo estaba esperando una moto y ahí se fue en la moto. Y el chico que cogió y bajó por la cuadra pidiendo auxilio. Y él caminaba, ayúdeme, decía ayúdeme con la mano aquí que echaba sangre. Se trataba de Juan Manzaba Cruz, quien tenía 34 años y hace pocos meses había salido de la penitenciaría del Litoral
tenía antecedentes por tráfico de drogas. Sí, el día de ayer, en horas de la noche, la Policía Nacional atendió un auxilio relacionado al ataque a una persona. La persona falleció en horas de la madrugada debido a las heridas. Por aquí aún desconocen por qué lo mataron, quiénes eran los sicarios y quién los contrató. Su deceso se confirmó en un hospital cercano donde fue trasladado. En el lugar de los hechos se recolectó varios indicios balísticos, entre ellos hasta el momento se conoce que son 7 vainas percutidas, 3 encamisados de bala. Los familiares del occiso se acercaron al laboratorio de criminalística para retirar el cadáver. Aquí mencionaron que 2 menores quedaron en la orfandad, informó Charlie Pisa. Y tal como lo anunciamos, le damos paso a Charlie Pisa, quien nos tiene datos importantes de lo que han sido las muertes violentas en cifras. Charlie, buenas noches. Buenas noches, Anali, así es. Les mostramos las cifras oficiales de lo que está sucediendo en el país sobre este tema, en específico en la zona 8 integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Así tenemos que en enero en todo el país hubo 313 crímenes. En febrero se reportaron 308 más, en marzo otros 327, dando un total de 948 asesinatos, casi el doble de los que se presentaron en el año 2021 en el mismo periodo, en el que hubo 517 casos. Pero vayamos a la zona 8, donde en enero del 2022 hubo 100 asesinatos. Esto se elevó en febrero a 215 más y llegó a marzo con 327 muertes violentas. Y hoy, 1 de abril, esto subió a 328, siendo la zona más conflictiva y peligrosa del país, donde operan bandas narcodelictivas que luchan de forma violenta por el territorio de expendio de droga y tráfico internacional. Buenas noches, adelante. Excelente trabajo, Charlie, muchísimas gracias. Y bien, permanezcan atentos porque más adelante les contaremos que en México hayan 6 cabezas sobre un vehículo y restos de cuerpos humanos en su interior, junto a un mensaje de advertencia. Además, casos de COVID siguen reduciéndose en el país según los indicadores epidemiológicos. Mientras tanto, la ministra de Educación ratificó el inicio de clases 100% presenciales para el régimen Costa, esto a partir del 6 de mayo. Pasamos a temas políticos. La suspensión a última hora de una sesión en la Asamblea Nacional por parte de la presidenta Guadalupe Llori, así como la conformación de una comisión multipartidista, agudiza la crisis en el Poder Legislativo. La oposición habla de autoconvocarse. Queremos sesionar. En el Pleno, a unísono, las bancadas de UNES y Social Cristianos, uno que otro independiente y los asambleístas de Pachacuti calificados como rebeldes, exigían la reinstalación de la sesión número 766, suspendida aparentemente entre gallos y medianoche por la presidenta Guadalupe Llori. Creo que hemos topado fondo con la crisis institucional. Minutos antes, Llori anunciaba que se mantiene en el cargo. Eso y más. Primero, que no voy a renunciar, primero. Y segundo, en cuanto a la conformación de esta comisión pluripartidista, yo también les he manifestado el día de ayer justamente que estoy de acuerdo, ¿no? Pero que no lo hagan como ya quisieron hacerlo, ¿no? Dentro de un cambio del orden del día que solicitaron, quisieron incluirle igualmente la conformación de esta comisión, que eso era completamente ilegal. Ahí tomó forma la tormenta. La presidenta proponía que se lo haga el próximo martes, pero la oposición ya no cree en su palabra. La palabra de la presidenta Llori está absolutamente desgastada. Al contrario, prefieren darle fuerza a la autoconvocatoria, misma que dependerá que logren obtener 92 votos. Al momento contarían con 48 de UNES que aglutina al correísmo, 15 de los socialcristianos, 15 de la izquierda democrática, 6 de Pachacuti y 3 de independientes. Total, 87. Y hacemos un llamado a todas las bancadas de la Asamblea Nacional, a todos los asambleístas independientes, a que se sumen. Con eso, los días de Lloris llevando las riendas de la Asamblea estarían contados. El primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, sería quien la reemplace. Yo no tengo el más mínimo inconveniente.
tendré que afrontar y buscar ser un puente para el diálogo entre todos los sectores y con el Ejecutivo. Si es que esa evaluación dice que Virgilio Saquicela tiene que hacerse a un lado de la vicepresidencia, no tengo tampoco ningún inconveniente. La bancada de Pachacuti se mantiene leal a Yori. Siempre vamos a mantener el respaldo a nuestra presidenta Guadalupe Llori, pero ahí puntualizamos, nosotros estamos exigiendo que si se convocó una sesión, no tiene que ser suspendida a última hora. Habrá que esperar a ver qué pasa en estos días, informó Héctor Romero. La madrugada de este viernes en la ciudad de Quito, la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en la oficina de Ernesto Ripalda, de 74 años de edad, supuesto asesor del asambleísta de Pachacuti, Celestino Chumpi, para recabar indicios relacionados con la presunta negociación de un cargo en el Viceministerio de Agricultura a cambio de $2.500.000. En la diligencia legal, la Fiscalía incautó documentos y retuvo a Ripalda para que rinda su versión. A raíz de esto, el Gobierno Nacional exhortó a la Fiscalía a iniciar una investigación. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, mantuvo en Guayaquil una reunión a puerta cerrada con otras autoridades de la provincia del Guayas y representantes de medios de comunicación. En la cita se trataron varios temas, entre ellos una consulta popular a futuro. El flamante nuevo ministro de Gobierno y Política cumpliendo agenda en Guayaquil, Francisco Jiménez, tuvo una reunión a puerta cerrada con autoridades de la provincia en la gobernación del Guayas. Además, estuvieron presentes representantes de los medios de comunicación para dar los detalles de cómo llevará a cabo su gestión. En primera se refirió a los puentes que se deben establecer entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno del Encuentro le sigue apostando al diálogo. El objetivo final es la estabilidad política. Ese es nuestro objetivo principal y, por supuesto, afrontar los principales problemas que tiene el país. Que están abiertos al diálogo. Ya se prepara una agenda para conversar con todas las bancadas de la Asamblea. Tenemos las puertas abiertas para conversar en conjunto, no solamente con las bancadas y las organizaciones políticas, sino también con los sectores civiles y ciudadanos. Y que, de no existir estos acercamientos, analizarán otras opciones. Es más, hay una que se prepara. De pronto, un mecanismo para gobernar sería una consulta popular. De pronto estuviera en los planes del gobierno. Es correcto. También tenemos poco tiempo y tenemos que dar resultados. Y la Constitución nos permite algunos mecanismos, como por ejemplo las resoluciones, los decretos y, es cierto, también la consulta popular. Así que vamos a agotar todas las vías institucionales para darle soluciones a la ciudadanía. Extraoficialmente se conoce que en 30 días ya se tendrían listas las preguntas que irían en la consulta popular y serían en torno a la reforma política, seguridad y el empleo. Además, se apunta a realizar este proceso electoral antes de las elecciones seccionales. La consulta avanza bien y estamos prácticamente en el proceso de definición para presentarla a la ciudadanía. Informó Julio César Saona. En Guayaquil, el aumento de crímenes intensifica el trabajo de los departamentos de medicina legal y criminalística. Durante el fin de semana, el promedio de muertes violentas es 30, para lo cual hay 6 médicos legistas y 140 peritos de la Policía Nacional. Jorge Escobar con el reporte. Tras el COVID y las masacres penitenciarias, la vara se ha mantenido, pues la ola criminal no da tregua. Entre la tarde del domingo y el amanecer del lunes pasado, hubo 12 asesinatos. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual en todos los fines de semana, en el que se hace aproximadamente entre 25 y 30 autopsias médico-legales por muertes violentas. Aún así, en medicina legal tienen los mandiles contados. Trabajamos 6 médicos legistas y la verdad no nos damos abasto para el número de muertes. Estamos hablando que en los últimos 10 años en Guayaquil no se ha incrementado el número de médicos legistas. En criminalística cuentan con 140 peritos que trabajan en 3 turnos diarios en las diversas unidades. Identidad humana, documentología, audio y video, informática forense. Dentro del plan de fortalecimiento para la zona 8 está considerada el equipamiento para el área técnica y poder de esta manera dar otros insumos de carácter técnico para los operadores de justicia. En la morgue hay 3 cámaras frigoríficas para albergar 12 cuerpos en cada una, 2 salas de necropsia y 4 mesas. Tiene un sistema de succión
para poder extraer sangre o cualquier líquido de las cavidades de los cuerpos, y un sistema de trituración de los restos biológicos para mantener un adecuado sistema en las cañerías de las mesas. Acá también cuentan con 2 contenedores para almacenar al menos 100 cuerpos en cada uno de ellos. En el número 3 aún permanecen las víctimas mortales por COVID, y en el número 2 las personas privadas de la libertad que fueron asesinadas en las masacres penitenciarias del año 2021. Podríamos llegar a demorarnos entre 2:30 y 3 horas cada una para hacer un trabajo adecuado. ¿Y si se trata de un cuerpo mutilado, como el caso de la penitenciaría? Claro, ahí muchísimo más complejo, porque recuerde que además de autopsia médico-legal, requiere otros procesos técnicos de identificación. De momento continuarán batiéndose con lo que hay, mientras las muertes a la carta sigan a la orden del día. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Los indicadores epidemiológicos en Ecuador reflejan una amplia tendencia a la baja en los casos de COVID. Mientras tanto, la ministra de Educación ratificó el inicio a clases 100% presenciales para el régimen Costa a partir del 6 de mayo. Es la positividad viral. La ministra de Salud fue la primera en tomar la palabra y mostrar cuadros comparativos en los que se pudo constatar la gran disminución de casos confirmados y atendidos. La funcionaria destacó las cifras entre enero hasta el 31 de marzo. En la semana epidemiológica número 2, es decir, la segunda semana de enero, llegaron a 61.643 casos confirmados y atendidos. 10 semanas después, apenas tenemos 702 personas. Garzón señaló que sigue siendo el grupo comprendido entre los 18 y 49 años el que más contagios presenta, que esto es debido a la mayor exposición que tienen en el cumplimiento de sus actividades. Estamos con el 5% de positividad viral. Eso es excelente, son excelentes noticias para nuestro país. Por su parte, la ministra de Educación ratificó que el inicio de clases será 100% presencial en el régimen Costa. Señaló que las entidades particulares cuentan con autonomía para iniciar las clases desde el 22 de abril, pero que en el sistema fiscal esta reapertura será a partir del mes de mayo. Iniciaremos el periodo de matrículas ordinarias para el régimen Costa Galápagos el 11 de abril y este culminará el 24 de abril del 2022. El primer grupo iniciará las clases el 6 de mayo, se trata de los estudiantes de bachillerato y de educación inicial. El 9 de mayo iniciarán los estudiantes de educación general básica superior y de preparatoria, y el 10 de mayo los estudiantes de educación general básica media y educación general básica elemental. La ministra de Salud insistió en que la vacunación ha sido fundamental para que se reduzcan los casos de ocupación hospitalaria y camas de cuidados intensivos. Por ello, reiteró la importancia de continuar con la inmunización. Ya estamos colocando la 4ª dosis, es decir, el segundo refuerzo. El Ministerio de Salud Pública tiene suficientes vacunas para primera, segunda. Primera dosis de refuerzo y segunda dosis de refuerzo. Informó José Morales. En temas internacionales, Rusia acusa a Ucrania de atentar con helicópteros contra un depósito de combustible en territorio ruso. Las autoridades aún no se pronuncian sobre estos hechos, pero en caso de confirmarse la noticia, este sería el primer ataque ucraniano en medio del conflicto. El video que circula a través de redes sociales y se ha viralizado es este, donde se observa el disparo de un misil desde el aire. Segundos después, se escuchan detonaciones. Ya posterior a este hecho, las imágenes que usted ve a continuación, donde se confirmó el derribo de este helicóptero Mi-28 ruso en la ciudad ucraniana de Lungansk. Horas más tarde, Rusia acusó a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgorod, junto a la frontera ruso-ucraniana, y que causó este gran incendio de una total magnitud.
Los servicios de emergencia indicaron que el fuego se extendió a 8 tanques de combustible, cada uno de ellos con una capacidad de 2.000 metros cúbicos. El Ministerio para Situación de Emergencia de Rusia informó que en las labores para sofocar el fuego participan hasta el momento 170 bomberos y carros extintores. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado heridos ni víctimas mortales. En medio de este conflicto sin tregua, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que 153 niños han perdido la vida, 245 están heridos y más de 10 millones de ucranianos abandonaron sus hogares como consecuencia de los ataques de las fuerzas militares rusas. Mientras que del lado ruso, confirmaron que cerca de 18.000 militares fallecieron en los enfrentamientos desde el inicio de la guerra desencadenada el 24 de febrero. Informó Ismenia Solórzano. Mientras que en Sri Lanka miles de personas se manifestaron frente a la casa del presidente Gotabaya Rajapaksa en la capital Colombo para exigir su renuncia ante la crisis económica por la que atraviesa ese país asiático. Los manifestantes se responsabilizan de los prolongados apagones y la escasez de artículos esenciales. Las multitudes que marchaban hacia la residencia privada del gobernante apedrearon 2 autobuses del ejército e incendiaron uno de ellos, por lo que la policía utilizó gas lacrimógeno para impedirles el paso. Las fuerzas del orden impusieron un toque de queda en suburbios de la capital ante el crecimiento de las protestas. Decenas de personas fueron detenidas. Y más adelante les contaremos que 13 personas mueren electrocutadas y otra resultó herida después de que el andamio en el que trabajaban hizo contacto con un cable de alta tensión cuando instalaban una valla publicitaria. Los detalles en breve. Y cuando son las 22:22, retomamos el enlace con nuestro compañero Julio César Saona. Julio César, adelante, ¿qué novedades nos tienes? ¿Qué tal? Buenas noches, así es, desde la cooperativa Juan Montalvo, esto es al norte de la ciudad de Guayaquil, en donde un acto violento se registró durante horas de la tarde. La información es que a las 17 horas desconocidos llegaron hasta este punto, en esta zona, y lo que hicieron es abrir fuego ante una persona que estaba acá. Fue un intento de sicariato. Lo que nos han dicho algunos de los habitantes de esta zona es que se escucharon aproximadamente unos 7 disparos, ¿ok? La persona, la víctima en este caso, pues resultó herida, se salvó, de pronto esquivó los proyectiles y lo que hizo fue ser trasladada más que nada por los habitantes del sector hasta una casa de salud. La policía no ha querido manifestarse frente a este hecho violento, es una persona herida, un nuevo acto, caso de sicariato o de intento de sicariato, que es lo que nos han dicho moradores del sector, y es que en este punto pues son varios los actos violentos que se dan. Justamente para donde está enfocando mi compañero camarógrafo Hilario Vera, pues ya se han registrado otro tipo de hechos violentos, es decir, en esta zona, justamente en este punto específico, ya se han registrado otros hechos que sí han derivado actos violentos. Es decir, sí por acá, por esta zona, sí han habido personas fallecidas. Sin embargo, ya en esta ocasión, hoy viernes, pues la persona herida pues fue trasladada hasta una casa de salud. Todavía las autoridades tienen que manifestarse respecto al estado de salud de esta persona, pero sabemos que no falleció en el momento en el que se ejecutó este intento de atentar en contra de su vida. Bien, los moradores también piden un poco más de resguardo policial en la zona, pues lo que quieren es que estos actos delictivos sean más que nada pues no controlados, o que descienda el índice delictivo en esta zona de la ciudad de Guayaquil, pues desde hace varios meses atrás este es un punto en donde se ha concentrado algo de violencia, y lo que quieren los moradores acá es que no exista ese tipo de hechos que alarman y alertan a la sociedad o a esta comunidad. Bien, es lo que podemos informar hasta esta hora. Anali, ¿tú tienes más información desde estudios? Buenas noches. Correcto, Julio César, muchísimas gracias por todos estos detalles sobre este intento de sicariato. Es momento de hacer un primer corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía, que ya regresamos. En un 350% las muertes violentas en Portoviejo, Manabí. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas tiene antecedentes penales. La delincuencia
está realmente campeando en nuestra ciudad. Además, los asaltos a mano armada subieron en un 74%. ¿Qué acciones ejecuta la Policía Nacional? Hemos disminuido de 8 a 10 minutos la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Hemos también monitoreado o estamos monitoreando la ciudad con drones. Un informe especial este lunes en la Noticia Estelar. Estamos de regreso y lo hacemos con un hecho lamentable. 3 hombres que laboraban en la instalación de paneles publicitarios en una gasolinera del Cantón El Triunfo en Guayas murieron electrocutados cuando el andamio que utilizaban tocó cables de alta tensión. Otro de los trabajadores se encuentra hospitalizado. Eran escenas dramáticas las que lograron observar quienes vieron algo extraño junto a esa valla o panel publicitario que estaban instalando varios trabajadores. La palma esa de Reyes Cuevas. Aquí 3 de ellos quedaron sin vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica y estaban tirados junto a la estructura metálica. Una descarga eléctrica producto de unos fierros que habían topado con los cables de alta tensión y que ahí justo con esos fierros estaban trabajando personas de esta compañía de publicidad. Otro de sus compañeros fue hospitalizado. Las víctimas mortales fueron identificadas como Antonio Landívar, Franklin Olvera y Juan Ayala. El cableado eléctrico tenía una distancia no más de unos 20 centímetros. Entonces esa es la falta de precaución o de observación que no tomaron las personas. Esto sucedió al pie de una gasolinera en el kilómetro 51 de la vía Durán-Tambo en el Cantón El Triunfo, provincia de Guayas, sector donde por varias horas se quedaron sin el servicio eléctrico. Se observó todos los instrumentos de trabajo que estaban utilizando y eso ya será correspondiente a las investigaciones con Fiscalía. Se intentó obtener más información con familiares de los fallecidos, pero en el anfiteatro no se logró contactarlos. El ciudadano que fue llevado a una casa de salud hasta la noche de ese viernes se encontraba con pronóstico reservado, informó Charlie Pisa. Un hombre fue asesinado con 7 disparos en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas. Según moradores del sector, la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue sorprendido por 2 sujetos en moto que abrieron fuego contra él. Mientras que en Balsar, también en Guayas, habitantes del sector El Desecho reportaron lo que sería el cuerpo de una persona en aparente estado de descomposición a orillas del río. Y más de 3 toneladas de cocaína fueron decomisadas por la Policía Antinarcóticos en los exteriores de las terminales del puerto marítimo de Guayaquil. Por otro lado, el comandante de la zona 8 dio detalles de las operaciones en el Cerro Las Cabras de Durán y un decomiso de combustibles en Santa Lucía. Los madrugaron antes de que ingrese un cabezal que previamente habían contaminado en una bodega cercana al puerto marítimo de Guayaquil. Encontrando bloques tipo ladrillo en su interior camuflados al interior de cajas de banano. Esta intercepción o interdicción de este pesado automotor se dio en la 25 de julio a la altura del ingreso a Fertiza. Fue detenido José Antonio S.Q., conductor del vehículo pesado perteneciente a la empresa exportadora Nadie Más. El origen, la provincia de Los Ríos, el destino final de uno de los puertos sería hacia los Países Bajos. Como indicios asociativos a este hecho delictivo, se encuentran más de 3 toneladas de cocaína. De manera paralela dieron detalles sobre la última intervención en el Cerro Las Cabras de Durán, donde la venta libre se niega a morir. 13 artefactos explosivos que estaban armados, unos en botella con metralla en el interior, con clavos y otros tacos de dinamita. Asimismo, 3 armas de fuego tipo industrial, 3 pistolas, municiones 7.62, 5.56, 9 milímetros. Asimismo, efectuaron otras operaciones en el Cantón Santa Lucía, donde se logró el decomiso de 5.600 galones de combustible JP1, los cuales habrían sido sustraídos mediante perforación realizada a la tubería del poliducto. En lo que va del año, unidades especiales en la lucha contra el tráfico internacional y el consumo interno han decomisado 23 toneladas de sustancias estupefacientes, informó Jorge Escobar.
Agentes antinarcóticos hallaron más de media tonelada de droga en un camión abandonado en la provincia de Carchi. Por otro lado, en la ciudad de Lago Agrio, en Sucumbíos, encontraron 300 kilos de cocaína en el doble fondo de una furgoneta. Cuando la furgoneta con boleto a Guayaquil llegaba hasta la ciudad de Nueva Loja, fue sorprendida por un operativo policial. El conductor, al percatarse de la presencia de los uniformados, buscó por dónde burlar el control, recorrió algunas cuadras hasta dejarla abandonada en un camino de tercer orden. Realizándose una persecución ininterrumpida, el conductor se da la fuga por la vegetación. El vehículo fue llevado al comando policial. En el interior, unos cartones vacíos. Para saber dónde estaba escondido el ilícito, fue necesario la participación de un perro experto en la detección de sustancias sujetas a fiscalización. El olfato canino dio positivo. El animal emitió la señal en las puertas y bajo los asientos. Este es el tercer caso que se da en este sector de Sucumbíos. Hoy se da en la avenida La Laguna, en el sector Parque Perla. Al desarmar la tapicería, descubrieron que adecuaron estratégicamente un doble fondo donde encaletaron 293 paquetes forrados con cinta café. El peso del polvo blanco alcanzó los 300 kilos. Y nos permite sacar de circulación del mercado negro y del consumo 2.897.770 dosis. Pero la cosecha antinarcóticos fue en abundancia cuando los agentes realizaban un patrullaje a la altura del peaje de San Gabriel. Sobre la vía encontraron un camión abandonado. El olfato canino percibió en el cajón de madera un olor positivo para alucinógeno y a desbaratar las tablas. El guión antinarcótico se volvió a repetir. Construyeron un doble fondo en las paredes laterales donde acomodaron 509 paquetes. El camión estaba cargado de papas. Al parecer, el conductor se resistió a pasar el control fijo en la carretera y prefirió abandonar la millonaria carga y desaparecer. El peso del alucinógeno sobrepasó la media tonelada. Se tenía conocimiento que estaba siendo transportada una sustancia ilícita en vehículos y al realizar los operativos de interdicción se pudo detectar esta sustancia. 2 narcogolpes que sacaron del mercado internacional más de 800 kilos de cocaína de exportación. En Quito informó Iván Casamen. Pasamos a otro tema. Más de un centenar de médicos, enfermeras y personal sanitario fue desvinculado contractualmente del Hospital IES Quito Sur. Las autoridades de esa casa de salud indicaron que estas terminaciones de contratos se debe a la baja demanda de pacientes por la pandemia. Los aplausos, reconocimientos y condecoraciones que recibieron por su labor abnegada en la lucha contra el COVID-19 al parecer quedaron en el olvido y más pronto de lo que la pandemia termine fueron notificados que ya no seguirán más en sus puestos de trabajo. Ofrendamos nuestra vida y la vida de nuestras familias y hoy estamos siendo de forma intempestiva despedidos. Uno entró de todo corazón a ayudar, incluso exponía a mi familia, a mis hijos, mi hijo que está recién nacido, tiene 9 meses, pero ahora como dicen, ¿no? Antes héroes y ahora nos votan como cualquier cosa. Son 106 funcionarios sanitarios que en los momentos más críticos de la pandemia fueron contratados de manera emergente en el Hospital Centinela IES Quito Sur, pero que ahora, ante la baja de las cifras de contagios y el control de la pandemia, sus servicios ya no serían tan primordiales. Es un contrato obviamente que tenía una razón específica, que era la pandemia, y por eso estaban en modalidad de emergentes. A pesar de que la pandemia no ha acabado, a pesar de que la pandemia a nivel mundial no ha concluido, se piensa que porque hay reducción de número de pacientes no se nos necesita. Las autoridades indicaron que si bien estas desvinculaciones contemplan la reducción del personal sanitario del hospital, esto no contemplaría un abandono para los pacientes. Nosotros, nuestro principal deber es vigilar que los pacientes tengan la mejor atención posible, y probablemente lo que tengamos que hacer es limitar un poco la capacidad en número de la atención de los pacientes, pero no la calidad misma. Enfatizaron que la acción no responde a una falta de presupuesto y que en los próximos días evaluarán la situación actual del hospital para programar una contratación de especialistas en áreas que requieran mayor demanda. Nosotros vamos a hacer un nuevo estudio, una nueva valoración para ver la necesidad actual y otra forma de contratación respectiva. Informó Mauricio Sánchez.
La Coordinación Nacional del Movimiento Pachacutic decidió separar de su organización política a 5 asambleístas que hasta hace pocas horas aún conformaban sus filas. Según se argumenta, entre otras faltas, los parlamentarios desvinculados estarían generando división al interior del bloque legislativo. Mario Ruiz, Darwin Pereira, Mireya Pazmiño, Peter, Fernando Calo, Patricia Sánchez y Fernando Cabascango son los asambleístas que fueron separados de Pachacutic lista 18. El comunicado oficial del movimiento confirma que su separación tiene que ver con el incumplimiento de la resolución del Consejo Político Nacional del pasado 7 de marzo. En dicho documento se resolvió apoyar bajo cualquier circunstancia los espacios legítimamente conseguidos dentro del legislativo por la lista 18, incluyendo a Guadalupe Llori, presidenta del Parlamento. Como era de esperarse, las primeras reacciones de los denominados asambleístas rebeldes fueron apareciendo con el pasar de las horas. En Twitter, Mario Ruiz expresó: si por defender a la Pachamama del extractivismo, el patrimonio nacional y social de nuestros hijos de privatizaciones, al pueblo de los banqueros, la cúpula de Pachacutic nos expulsa, que sean las bases y el pueblo los que juzguen. Nosotros no claudicaremos en nuestra lucha. De otra parte, Darwin Pereira afirmó: buscan amedrentar, buscan callarnos para proteger a presidenta Llori y apoyar a Lazo. No lo lograrán. A pesar de los pronunciamientos, la clave está en que los 5 legisladores mencionados anteriormente se han quedado sin organización política. Esto en un momento donde varios asambleístas buscan la remoción de la presidenta del Parlamento. Informó Javier Rosero. Aumentan en un 350% las muertes violentas en Portoviejo, Manabí. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas tiene antecedentes penales. La delincuencia está realmente campeando en nuestra ciudad. Además, los asaltos a mano armada subieron en un 74%. ¿Qué acciones ejecuta la Policía Nacional? Hemos disminuido de 8 a 10 minutos la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Hemos también monitoreado o estamos monitoreando la ciudad con drones. Un informe especial este lunes en la Noticia Estelar. Dos sospechosos del asesinato de 4 jóvenes hallados en una vivienda abandonada en Tena son procesados y guardan prisión preventiva. Ellos son Jefferson R., de 29 años, y Steven A., de 18. En la diligencia, la fiscal de turno, Rocío Villarreal, formuló cargos en contra de los implicados, abriendo una instrucción fiscal por 30 días. La autopsia de las víctimas determinó una muerte violenta por asfixia, tortura y sofocamiento. Habitantes en la Ciudadela del Ejército al sur de Quito afirman tener temor de salir, especialmente en la madrugada y por las noches. Sostienen que el accionar delictivo se ha vuelto incontrolable y los robos son a diario. Están desesperados, piden a gritos de auxilio, tienen temor a expresar lo que a diario viven. Este video fue captado por una cámara de seguridad. En escena aparece una motocicleta, el copiloto se baja y sorprende a quien sería un estudiante. El afectado no tiene a dónde escapar, seguramente le quitaron las cosas de valor. De hecho, más son en motos, porque como les digo, y no es solo aquí, es en todos los barrios que ahorita estamos sufriendo esta inseguridad. Este sería uno de los tantos casos que no solo andan en motos, sino en autos, a pie, en la mira de los delincuentes, todo tipo de vecinos. Esta señora contó que a diario son los robos. Ella, por seguridad, se vio obligada a poner rejas en su negocio. Incluso con todo y rejas me escopolaminaron. Sí, se me llevaron todo lo que... la cerveza, los whiskies. Tienen miedo a salir por las noches y madrugadas, aunque la delincuencia no tendría hora ni fecha en el calendario. Saben que camina, generando pánico en todo momento. Se llama a la policía, nunca llega. La policía nunca llega. Es irónico porque aquí viven bastantes policías. En otro video, pero en el mismo sector, a media mañana 2 sujetos son los protagonistas del robo de una camioneta estacionada en los exteriores de una vivienda. El uno hace las veces de campanero y al parecer con la utilización de alguna llave maestra, su compinche abre la puerta y se van empujando. Ayer igual tuvimos un percance de esos que le empujaban, trataban de prenderle, pero digamos,
nos ayudamos con las cámaras, con las alarmas, pero usted sabe que esas son cosas de segundos. En esta oportunidad no lograron encender el vehículo. Luego de algunos metros, el chofer se bajó de la camioneta y se fueron con las manos vacías. Así nomás nuestra capital, como dirían los indignados habitantes, a punto de ahogarse en la ola delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Y es momento de una pausa, amigos, pero al regresar les contaremos un hecho de terror que sucedió en México. Hallaron 6 cabezas sobre un vehículo y restos de cuerpos humanos en su interior junto a un mensaje de advertencia. Ya regresamos. Y tal como lo anunciamos, en México hallan 6 cabezas sobre un vehículo en el estado de Guerrero. Además, al interior del automotor encontraron restos de cuerpos humanos y junto a ellos se dejó un mensaje de advertencia. De esta manera es como quedaron ubicadas las 6 cabezas humanas en la parte superior del vehículo. Pero no solo eso, sino que al lado y al interior en fundas de basura se encontraban las extremidades de estas personas. Esto ocurrió en el estado mexicano de Guerrero, al sur del país, y el vehículo se encontraba estacionado a un costado de una de las principales vías. Pero junto a las cabezas y a los miembros humanos se encontraba también un cartel con un mensaje de amenaza para la población de la localidad que decía: en Chilapa está estrictamente prohibido vender y consumir cristal, secuestrar, cobrar piso y robar. Esto les va a pasar a todos los que anden cometiendo estos delitos. Tienen pena capital y las reglas se cumplen porque se cumplen. La plaza tiene dueño y se respeta. El impactante hallazgo fue a plena luz del día y presenciado por cientos de personas residentes del estado de Guerrero. La Fiscalía General de la localidad indicó que comenzará una investigación por los homicidios, aunque al momento las víctimas no han podido ser identificadas. Sin embargo, ya fueron trasladadas para un análisis forense. Durante las últimas semanas, en México se han presenciado escenas de crímenes extremadamente violentos, pues solo en los primeros meses del año, el país ya acumula cerca de 5.000 homicidios dolosos. Informó Ismenia Solórzano. En otro ámbito de noticias, una nevada poco común para esta época del año sorprendió a los habitantes de varios sitios de Europa. Países como Francia, Holanda y Reino Unido enfrentan un fuerte frío tras un mes de marzo especialmente caluroso. La nieve alcanzó de 5 a 10 centímetros y en algunos sitios de Francia provocó problemas en el tráfico. Esta masa de aire muy frío ha recorrido toda la estepa rusa desde los Urales y cruzando el norte de Europa y desplazándose hacia el sur de la península ibérica. En menos de una semana, amigos, Francia pasó de un clima soleado y templado con temperaturas superiores a los 20 grados a un clima nevado. Y nos vamos con estas imágenes que se viralizaron en redes sociales. Aquí podemos observar cómo varios ciudadanos unieron esfuerzos para salvar a un perrito que había caído en un canal ubicado en Hucholote, esto en el norte de Guayaquil. ¿Qué hicieron? Pues ataron un cabo a la baranda para que luego un trabajador del Departamento de Áreas Verdes del Cabildo porteño pudiera bajar a rescatarlo. Ahí las imágenes demuestran la desesperación del animalito por ser salvado y la valentía también de este hombre para rescatarlo. Afortunadamente, esta buena acción culminó con éxito y también con el aplauso de los presentes que se sentían muy felices de saber que este perrito corrió con muy buena suerte. Noble labor. Y con estas bonitas imágenes, amigos, nos despedimos, no sin antes invitarlos para que permanezcan en nuestra sintonía, pues ya viene el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches para todos.